Y hablamos de la sequía y los problemas que esto genera. Saben ustedes que hubo una nueva reunión entre el campo y el gobierno. Allí se acordó que se destinaran 2.300 millones de pesos para los ruralistas afectados por la seca. De todos modos, no consideran que esto sea la solución al conflicto. Los ruralistas dicen que la escalada en el problema va a terminar finalmente y nuevamente con los tractores en las rutas. Nosotros estamos con Roberto Michelena, es ingeniero agrónomo, es el titular del Instituto de Suelos del INTA. Y lo que queríamos hablar con él, le agradecemos que haya venido, ingeniero, lo que queríamos hablar con ustedes, más allá de la situación puntual que está viviendo el campo y del grave problema que representa para la cosecha y cuánto se ha perdido, ¿cuánto va a costar que se recupere la situación del suelo por esto? Por una seca que ya viene desde hace mucho tiempo, tuvo un pico en el 2008 y ahora algo parecido. Sí. Sí, los datos de lluvia, básicamente hubo escasez de lluvias en el mes de diciembre. En algunas ciudades, localidades, llovió la tercera o cuarta parte del promedio. En otros lugares, en el último fin de semana, se han recuperado parte de estos contenidos de humedad de los suelos con lluvias entre 40, 50, hasta 100 milímetros, ¿no? Este último fin de semana. Y dentro de los cultivos, bueno, hay cultivos que son los que más están siendo afectados, que es el maíz, porque coincide con cierto periodo de floración del maíz. En el caso del trigo, lógicamente ya la cosecha ha finalizado, y en el caso de las hojas, son cultivos mucho más adaptados a bajos requerimientos de humedad, o sea que se van a recuperar bien. El tema va a ser un poco el maíz. ¿El suelo se recupera con una cantidad de lluvia importante o todavía le falta mucho más? Más allá de la cosecha, digo, ¿en cuánto se va deteriorando las posibilidades de nueva siembra? Yo creo que no va a ser, pienso, no puedo hacer este pronóstico, no soy climatólogo, ¿no? Pero la importancia de todo es que cada uno de los productores, cómo puede ir almacenando el agua en los periodos que llueve. O sea, nosotros tenemos lluvias que previas a la sequía de diciembre, hubo abundantes lluvias en algunos lugares en septiembre y en octubre. Entonces, aquel productor que manejó bien los suelos, que manejó con determinados sistemas de labranza como la siembra directa, con cobertura de rastrojos para disminuir las pérdidas por evaporación y almacenó esa agua de lluvia, ya está corriendo con ventaja respecto a aquel que hizo otro tipo de manejo y que entra en el periodo seco con su suelo seco. Entonces, ahí hay una gran diferencia, ¿no? Claro. O aquellos que postergaron algunas fechas de siembra con respecto al maíz. Claro. ¿Hay una siembra que perjudica más al suelo? Digo, porque usted mencionaba la soja, en el último tiempo la siembra de soja se hizo mayor más allá de los beneficios que el gobierno intenta dar para estimular la siembra de otros granos. La realidad es que el productor agropecuario, debido a la situación climatológica y demás, se vuelca la soja y además por el valor que tiene la soja como commodity. ¿Va complicando el suelo, la situación del suelo, tanta siembra de soja? No hay duda. Si yo tengo un sistema de uso de la tierra de monocultura de soja con escasos rastrojos, donde está degradado desde el punto de vista de materia orgánica, de estructura, toda la porosidad de los suelos, lógicamente este suelo está mucho menos preparado para recibir y almacenar el agua de lluvia en los periodos de lluvia. O sea, la clave está que hay algunos suelos que pueden almacenar por ahí el 70 o el 80% del agua de lluvia y otros que almacenan el 10 o el 20, por varios motivos. Porque el suelo está muy degradado, muy poco poroso, muy impermeable, y el agua se puede ir de dos formas. Si tiene una cierta inclinación el campo, se va por escurrimiento, se pierde. Y si es plano, se encharca. Y posteriormente esa agua se va por evaporación, o sea, es agua perdida. Entonces hay un proyecto, yo formo parte de un proyecto del INTA de manejo del agua de lluvia, que tiene un carácter nacional, toma experimentales del INTA que tiene en Las Breñas, en Córdoba, en Marco Juárez, en Salta, en La Pampa, inclusive en el Instituto de Suelo, donde estamos viendo cuáles son las prácticas de manejo para almacenar de la mejor manera y más eficiente el agua de lluvia. ¿El campo argentino está preparado como para hacer esto? Digo, yo creo que sí, la tecnología necesitan recursos.
La tecnología está, no son complicadas, son prácticas de manejo del suelo y del cultivo, o sea, cómo sembrar, qué variedad de sembrar, dónde sembrar, en qué momento, qué maquinaria, con rastrojo, siempre dejar rastrojo en superficie. O sea, son prácticas. Ahora, lógicamente, no podemos, lo que nos comentaba alguno de los productores, no podemos almacenar un agua de lluvia que no ocurre, ¿no? Entonces, en el periodo de sequías, si hay sequía y no hay lluvia, no podemos almacenar lluvia. Sí podemos almacenar las lluvias anteriores y podemos tener el perfil con humedad cuando estamos sembrando. Claro. Ahora, esa lluvia que se almacenó antes, después se va distribuyendo de acuerdo a lo que se cree se necesita. Claro, a la demanda del cultivo. O sea, el cultivo, sabemos que determinada rotación de cultivo o un cultivo va a demandar una cierta cantidad de agua que la va a sacar del suelo. ¿Cuál es el cultivo que más demanda? El maíz es un cultivo muy exigente en cuanto a humedad, después intermediamente el trigo y el más resistente es la soja. Por eso la expansión de la soja y su adaptación a condiciones extremas de suelo y de clima también, ¿no? Eso termina complicando también, obviamente, a los animales que viven de lo que se cultiva y se cosecha, sí, ¿no? Digo, al alimento y demás. Además de trabajar en el almacenamiento de agua, ¿hay otra posibilidad de mejorar la situación del suelo? ¿O cuando no hay lluvia, hay imposibilidad no, de que el grano prospere? El suelo, cuando nosotros hablamos de manejo de suelo, siempre hablamos de manejo de suelo, cultivo y agua. Porque va todo junto, es un sistema, ¿no? El sistema suelo-cultivo. Si el suelo lo tengo desnudo, si está en una pendiente, gran parte del agua de lluvia se va a perder, se va a erosionar el suelo. Y si el suelo está desnudo y es plano, se va a encharcar. Claro. Entonces, si yo hago monocultura hacer monocultura de soja significa un suelo que originalmente es poroso, tiene poros, y el agua y el aire se mueven por los poros, se transforma en una baldosa totalmente compacta, sin ningún tipo de porosidad, como si fuera un asfalto. Sí. Entonces el agua no tiene la menor posibilidad de infiltrarse en el suelo. ¿Y ese suelo ya queda así? Ya, digo, después de que se termina la cosecha y demás, y ¿se queda puede seco, sembrar otra cosa? Queda no, seco, y por ahí el productor siempre dice, sí, me cayeron 80 milímetros, 70 milímetros. Y cuando uno va al perfil y mete la pala a ver cuánto se mojó, por ahí se mojaron 5 centímetros, cuando se podía haber mojado 50, 60, hasta 1 metro. ¿Cómo impacta esto para el año que viene? Digo, esta es una época en la que debería haber habido más lluvia, obviamente, para almacenar, inclusive, como usted dice, lo que no se almacenó porque no hubo, porque ahora algunos pudieron haber subsistido con lo que almacenaron antes, pero con lo poco que llovió ahora, alcanzó apenas para mojar lo que había que mojar y no para guardar. ¿Qué pasa para el año próximo? Claro, si este periodo de seca no se corta, es decir, por suerte se está cortando en algunos lugares, y lo que la gente también debe entender, que las lluvias de tipo de verano no son lluvias amplias en cuanto a extensión y muy durables en el tiempo. Claro, es un poquito. Se está hablando de los climas tropicales o subtropicales, donde hay chaparrones aislados que dejan 50 milímetros, 100, y a los 10, 20 kilómetros está seco, no ha llovido. O sea, son tormentas que se van moviendo, ¿no? Pero lo que tendríamos que esperar es que a partir de febrero, sobre todo marzo empieza a ser normalmente las lluvias en la región pampeana, básicamente aumentan en marzo-abril. Nosotros tendríamos la posibilidad, si los suelos están bien manejados y están bien preparados para captar esa agua, tener suficiente humedad después para los cultivos de invierno. Cuando vengan los cereales de invierno y lógicamente los posteriores cultivos de verano de este año, ¿no? Pero básicamente yo estimo que podría, yo no soy pronosticador, pero normalmente marzo, abril son periodos de buenas lluvias para la región pampeana. Bueno, es optimista. Soy optimista. Frente a lo que se viene. Sí, soy optimista. Además soy optimista porque está la metodología que el INTA tiene para almacenar el agua de lluvia. O sea, la gente no entiende que cuando uno dice, no, cayó una lluvia solamente de 5 milímetros, ¿no? Prácticamente es nada. 5 milímetros son 5 litros por metro cuadrado que está cayendo. O sea, en 1 metro cuadrado son 5 litros. Tratemos de almacenar la máxima cantidad de agua que nos da la naturaleza. Región pampeana cambia de la semiárida a la húmeda, pero la región pampeana varía entre 1000 y 1100 milímetros
hasta 700, 800 en el oeste de la provincia de Buenos Aires. Ustedes, el proyecto que decía están llevando adelante, ¿ya se está implementando en distintos lugares? Sí, ese proyecto empezó en el 2009, tiene fecha de finalización, son 3 años, finalizaría a fin de este año 2012, y entran 11 estaciones experimentales, ¿no? Entonces yo tengo una coordinación de un proyecto, pero se aglutinan 3 proyectos por encima de otro mayor que tiene sede en Anguil. Entonces, y todo es aprovechamiento, el mejor aprovechamiento y más eficiente uso del agua. Le llamamos tierra de secano, ¿no? Claro. O sea, lo que no es riego, Sí. que prácticamente casi todo el país es secano, eso es lo que hay que entender también. El riego ocupa una parte importante en las áreas donde está, pero todo el resto tenemos que manejar con agua de lluvia. Y donde se pueden hacer cultivos, se harán cultivos, y donde no se pueden hacer cultivos, se hará muy buena ganadería. ¿El INTA tiene el apoyo que necesita? Sí, por lo menos de mi parte como técnico y como investigador. Yo hace 40 años que estoy en INTA, yo entré en el año 70 en el INTA, y no tengo dudas, a nivel personal hablo, ni siquiera a nivel de INTA, a nivel personal, para mí es el mejor momento del INTA. Gracias por haber venido, ingeniero. No, gracias a ustedes. Gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Nos vamos a una pausa, ya venimos, hay más Banda 3.0 hasta las 10 de la mañana.